Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día, de manera inesperada, disculpen, vamos a terminar con la primera temporada de estas crónicas del pensamiento crítico. Hoy día, sábado 13 de junio del año 2025. Pido las disculpas del caso, íbamos a hacer consecutivamente semanal hasta el mes de agosto, pero lamentablemente por razones que van más allá de mis posibilidades, hoy día voy a tener que cerrar la primera temporada. Y ya cuando esté establecido y mudado en otro lugar, posiblemente continuaré una segunda temporada con los temas pendientes o quizá con una reestructuración de temas para una mejor exposición. Espero que los temas que hemos tocado todas estas sesiones les hayan sido de mucha utilidad. Yo espero también que, aparte de haber sido de mucha utilidad, les sirvan como datos para poder abrir un poco más el pensamiento y no limitarse a dogmas, no limitarse a ideologías, sino tener siempre el pensamiento libre. Lo que vamos a hacer en este cierre, vamos a hablar lo más breve posible, si es posible 10 o 15 minutos o menos, sobre la antigua Mesopotamia. No voy a hablar de las tablillas de la creación por una cuestión de tiempo, porque es un largo contar la historia, es un poco largo. Pero sí les voy a pasar algunas traducciones al español que tengo los que me soliciten. Los que quieren que les pase PDFs de traducciones al español, yo les paso los PDFs. Así que no hay ningún problema con eso. Sobre las 7 tablillas de la creación. Entonces comenzaré con Mesopotamia y luego terminaré con unos cuantos minutos de reflexión acerca de la situación actual que está atravesando el planeta. Ok, comenzamos. Mesopotamia significa meso, que significa en medio o entre, y potamia, que significa ríos. Eso quiere decir que Mesopotamia significa entre ríos. Se ubica en el actual país de Irak. La antigua Mesopotamia limitaba al norte con las montañas de Armenia, al sur con el Golfo Pérsico, al este con la meseta de Irán y al oeste con Siria y el Líbano. En Mesopotamia pasan dos ríos muy importantes, tanto el río Éufrates como el río Tigris. Tanto el río Éufrates como el río Tigris desembocan en el Golfo Pérsico. El río Éufrates se encuentra más aproximadamente hacia el oeste, ¿no? Mientras que el Tigris se encuentra aproximadamente hacia el lado oeste. Muy bien. Agregar también que Mesopotamia tuvo dos capitales importantes. Por un lado Babilonia y por otro Nínive, o Ninive le dicen otros. No, Babilonia se encontraba en el río Éufrates, mientras que Nínive en el río Tigris. Recordemos de que esos dos ríos son mencionados en la Biblia cuando se habla en el paraíso terrenal, perdón, en la creación, no en el jardín de Edén, disculpe, en el jardín de Edén, junto con otros dos ríos más. Les invito a leer esa parte del Génesis. No, parte de la historia de Mesopotamia se menciona su interacción con los hebreos en la Biblia, ¿no? Tanto en los libros de Reyes como de Crónicas y en algunos profetas. Muy bien, hablemos ahora de la evolución histórica de Mesopotamia. Primero, hace aproximadamente 6.000 años, apareció la civilización sumeria. Más o menos la civilización sumeria duró entre hace 6.000 antes de Cristo, perdón, o sea, hace 8.000 años, desde el 6.000 antes de Cristo hasta el 4.000 antes de Cristo. Los sumerios se establecieron en el sur de lo que vendría a ser Mesopotamia. Tuvieron un gobierno teocrático, los sacerdotes eran los llamados patesis, y crearon los famosos sigurat, que eran templos, los sigurats. Pongan ahí en el Google cuando puedan sigurats y van a ver cómo eran los sigurats, hermosos. ¿Los sumerios fueron los que inventaron la escritura? Sí.
Antes que los jeroglíficos, las primeras escrituras fueron las escrituras de los sumerios. Por eso se dice que en Sumeria nace la historia. ¿Por qué se dice que en Sumeria nace la historia? Porque la definición tradicional de la historia es que es la descripción y narración de acontecimientos pasados a partir de la invención de la escritura, ¿no? Desde la invención de la escritura. Esa es una definición clásica de la historia. Actualmente hay otra definición diferente, ¿no? Por eso se dice de manera clásica que en Sumeria apareció la historia, ¿no? Surgió la historia porque en Sumeria se da la escritura más antigua, que viene a ser la escritura cuneiforme, que tiene más o menos 5.000 años de antigüedad y fue descifrada por Rawlinson a través de la piedra de Behistun, ¿no? Los sumerios establecieron el calendario lunco y establecieron las bases de la matemática que conocemos ahora, ¿no? Como es la numeración decimal y sexagesimal. Eran matemáticos los sumerios. Luego cayeron los sumerios y vino el periodo acadio, que eran del norte, más o menos entre el 4000 a.C. hasta el 2000 a.C. Y de Acadia surge el primer emperador, que fue el conocido Sargón de Akkad, que fue el primer emperador y unificó a los sumerios y acadios en uno solo, en ese periodo acadio. Durante el emperador Narancín hubo un máximo apogeo y hay un código moral muy bonito que pueden investigar ustedes, que es el código moral de Ur-Namnu. U-R, espacio, N de nana, A de avión, M de mamá, N de nana, U de uva. Ur-Namnu es el código moral. Y bueno, al parecer cae con la invasión de los gutis, que eran así pueblos nómadas parecidos a los Hicsos en Egipto, ¿no? Algo parecido. Muy bien, luego viene el Imperio Babilónico, que dura entre el 2000 antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo. Que a los babilonios también se le dice los caldeos. La capital fue Babilonia, como mencionamos. El dios principal era Marduk, que Marduk es el que se abre en las siete tablillas de la creación. Y se establece el primer código legal de la humanidad, que es el conocido como el Código de Hammurabi. Las personas que han estudiado derecho en algún momento que en sus clases llevaron la clase de ese código, ¿no? El Código de Hammurabi. Y bueno, el Imperio Babilónico cae con la invasión de los hititas, los que traen el hierro. Los hititas llevan el hierro a Mesopotamia. Bueno, luego de que los mesopotamios se independizan de los hititas, aparece el periodo asirio, que más o menos dura entre el 1200 hasta el 602 a.C. Los asirios establecen su capital en Nínive. Su dios fue Ash, Assw, y su máximo apogeo se dio con el rey Sargón II. No, como que siguió el legado de los acarios, ¿no? Los asirios son como una continuación de los acarios. El Sargón de Akkad fue el emperador, ¿no? Acadio, y en este caso Sargón II fue de los asirios. Sennacherib, el emperador Sennacherib, establece la capital en Nínive y destruye Babilonia. Luego viene Asarbanipal, que otros lo conocen como Sadarnopaló, y es quien conquista Egipto. Y establece una de las primeras bibliotecas de la historia, que es la conocida Biblioteca de Nínive. Y luego el último rey asirio fue Escoaco, fue el último rey asirio, fue derrotado por Ciáxares Medo y Nabopolassar Babilonio, en una alianza entre los babilonios y los medos, y se tumban a los asirios. Hay que recordar de que los asirios establecen también el servicio militar obligatorio. Luego que caen los asirios viene el imperio neobabilónico, que duró entre el 612 y el 539 a.C. ¿No? Como dijimos, Nabopolassar fue el que ayudó a derrotar a los asirios. Y el rey más conocido de esa época es el rey Nabucodonosor II, que establece el cautiverio babilónico de los hebreos. No hablan del cautiverio de Babilonia de los hebreos. Eso está en la Biblia también, ¿no? Hay referencias bíblicas y también históricas. Y también es el que establece los jardines colgantes de Babilonia, Nabucodonosor II. Y luego el último rey neobabilónico fue Baltasco, que fue el último rey,
y fue conquistado por el gran Ciro el Grande, que era persa. Muy bien, voy a hablar un poco de los jardines colgantes, algo rápido. No, los jardines colgantes eran terrazas superpuestas que descansaban sobre gruesos pilares en los que se cultivaban todo tipo de plantas, palmeras y flores. Esos, como dijimos hace un momento, fueron construidos por Nabucodonosor II, emperador de Babilonia, para su esposa Mitis, y es considerado una de las maravillas del mundo antiguo. También mencionamos un poco los sigurat, ¿no? Que se establecen los famosos sigurat en periodos muy antiguos, ¿no? Como es el caso del periodo sumerio, que es el primer periodo. Los sigurats alcanzaron su máximo desarrollo, si bien comenzaron en el periodo sumerio, alcanzaron su máximo desarrollo en la arquitectura y en las artes. El sigurat era la manifestación más convincente del proceso arquitectónico. Consistía en una gigantesca pirámide escalonada de 7 pisos. Y acuérdense del número 7, que es un número muy importante. 7 tablillas de la creación, 7 pisos. Y es un número que también se aporta mucho por el caso de la Biblia, ¿no? Como en el caso de la creación, ¿no? Que según la Biblia, la creación duró 7 días. Es decir, es un número importante que viene desde allí incluso. Entonces continuemos, ¿no? El Sigurat era una gigantesca pirámide escalonada de 7 pisos, en cuya parte alta se situaba el santuario. Era construida con adobes o ladrillos y servía de templo para la adoración del fuego y también como observatorio astronómico. ¿Mm? Otra cosa más que faltaba explicar era la escritura cuneiforme, que fue la primera escritura que se conoce en la historia de la humanidad. Se llamaba así porque los signos que la conformaban tienen forma de cuñas. Se escribieron mayormente sobre ladrillos con punzones y en un principio fue ideográfica y luego evolucionó pasando a ser silábica. Se usó todo el Próximo Oriente durante más de 2000 años. Fue una escritura que duró bastante, más de 2000 años. Imagínense, en el idioma español tiene menos de 1000 años, al igual que el inglés. O sea, muchos de los idiomas que hablamos en la actualidad tienen menos de 1000 años. Ahora, la escritura cuneiforme se usó más de 2000 años, imagínense, ¿no? Otra cosa más importante que mencionamos fue lo de la rueda, ¿no? Creo que lo mencioné la rueda. Los sumerios que se asentaban en la zona de Mesopotamia utilizaron muy antiguamente la rueda, con la que fabricaban carros de combate, mejorando la técnica militar. La técnica militar fue muy importante porque la rueda le dio más velocidad. Hay un sigurat importante que les sugiero que investiguen, que es el sigurat Etemenanki. Y los que pueden viajar, visítenlo. Aunque ahorita la zona está muy convulsionada por las guerras y todo eso, pero en momentos de paz pueden visitar el Sigurat de Temenanki y buscarlo. Búsquenlo por la web. Y se dice de que ese Sigurat de Temenanki era la famosa Torre de Babel que se menciona en la Biblia. Muy bien. Algunos dioses importantes, mencionamos a Marduk, que es la historia de Marduk, es la que se narra en las 7 tablillas de la creación. Una sal de la creación del mundo también. Eh, Shamash era el dios de la justicia, Ash, que era el dios de los asirios, Enlil, dios del viento y soberano del universo. Y en su honor se edificó el famoso templo montaña de Kur. Hermoso el templo de Kur. Es E de enano, K de kilo, U de unión, R de ratón. Kur. Pongan templo montaña de Kur o templo de Kur, vean las imágenes y son espectaculares del templo de Kur. De ahí tenemos a la diosa Ea, que era del mar, el agua y la sabiduría. La diosa Ea, E de enano, A de avión. El dios Anu, que era del cielo. El dios Nergal, que era de la noche de la ultratumba. Y la diosa Sin, que era de la luna. No, dioses muy importantes del antiguo Mesopotamia. Entonces espero haberlo hecho en menos de 10 minutos. Eso espero. Y he hablado brevemente sobre Mesopotamia. Les mencioné de que yo les voy a pasar las tablillas para que la lean en español, la traducción al español de las tablillas. Hay varias versiones. Yo le voy a pasar dos versiones que me parecen más confiables. Se les puedo pasar por PDF o por enlace web. No hay ningún problema los que me lo pidan. Yo con gusto se los paso. Y bueno, vamos a cerrar con una pequeña reflexión. Eh,
de todos estos temas que hemos elaborado, bueno, que he elaborado, perdón. No sé por qué estoy hablando en plural cuando debería hablar en singular, que he elaborado con mucho cariño para todos ustedes, estimados amigos y oyentes. Espero de que todo este esfuerzo que se ha hecho en poder explicar filosófica y críticamente en lo que se refiere a la historia del universo, a la historia de la Tierra, a las primeras civilizaciones, sea de mucha ayuda para todos ustedes, y no solo para que tengan conocimiento, sino también para que ustedes tengan un pensamiento crítico. Y es muy importante en estas épocas, ¿no? ¿No? Si bien tenemos el Internet, no toda la información que vemos en el Internet es crítica. Algunos datos son falsos, otros datos no son falsos. Y para poder diferenciar los datos que son falsos de los que no son falsos, es necesario tener un pensamiento crítico de interpretación y lectura. Es muy importante eso. Igualmente, dentro de los datos que son verdaderos, también pueden ser manipulables para cosas que son perversas. Entonces también es importante tener el pensamiento crítico para poder saber interpretar los datos que son reales. ¿No? Entonces yo les invito a continuar con el pensamiento crítico, a investigar más, a ver al fondo, a no dejarse llevar por ninguna ideología, ningún sesgo, ningún dogma ni sesgo ideológico. Y ese es el objetivo de estas crónicas del pensamiento crítico. Esperemos que haya una segunda temporada y me gustaría de que sí. Todo va a depender del tiempo del autor. No sé si la segunda temporada será este mismo año o el próximo o no sé cuándo, pero por el momento va a estar en pausa. Obviamente concluimos y cerramos la primera temporada. Me vuelvo a disculpar por no haber terminado todo lo programado y quedarnos aquí. Y también este último tema, haberlo reducido, hablar solo sobre la antigua Mesopotamia, algunos datos para que ustedes investiguen, y no haber contado eh, lo que respecta a las siete tablillas de la creación, ¿no? Pero eso los voy a pasar para que lo lean. Son más o menos treinta y tanto a cuarenta y tantos páginas, la traducción del español. No es mucho, es una lectura rápida. Eso sí, les invito cuando la lean, hagan lo mismo que yo, ¿no? Cuando yo leo algo, siempre primero investigo los términos, veo el contexto. Esa es mi sugerencia. Entonces, las personas de ustedes que quieran las siete tablillas de la creación, las traducciones al español, con mucho gusto se los paso. Así como los puedo pasar también el libro de los muertos, que hablamos el penúltimo episodio. Agradecerles por todo, espero de que tengan un excelente, bueno, aquí ya estamos fin de semana, un excelente fin de semana y para los que lo ven después, que tengan un excelente día, ¿no? Y anuncio de que ya el canal de YouTube en el cual se está pasando el podcast llegó a su objetivo. De lo que tenía más o menos 50 personas de suscriptores en el canal, que eran mis amigos más cercanos, ahora vamos a decir gracias a Dios que con todo este esfuerzo que estoy teniendo en hacer, bueno, sin ni siquiera concluir la primera temporada, ya hemos superado los 1000 suscriptores. Lamentablemente todavía no puedo monetizar en YouTube porque me piden más requisitos, me piden más horas, ¿no? Pero quizá ustedes me dirán, ¿no? Entonces, ¿por qué no continúas? No has más horas de podcast para que tengas. Es el tema del tiempo. Lo que voy a hacer es hacer algunos live, algunos videos, que puedo hacer live con mi celular, de lugares que sean interesantes donde yo pase, ¿no? Si esta semana, entre el penúltimo episodio del podcast y este último, hice una parte, no todo el lugar donde yo vivo, ¿no? Una hora de transmisión. Voy a tratar de hacer en vivos más cortos para que sean más digeribles y puedan ver mejor las cosas. Hoy día quizá no, hoy día no voy a salir de mi casa
Posiblemente lo hago la próxima semana o mañana, no lo sé. Entonces, estimados amigos, ya no tengo nada más que decir en este momento y muchas cosas que hacer. Y les deseo lo mejor. Espero volvernos a encontrar y también recibir sus preguntas, ¿no? Igualmente, yo siempre voy a responder las preguntas. Quizá hay personas que van a ver esto después, ¿no? O quizá personas que en el futuro vean recién los primeros capítulos del podcast, porque ya está grabado en el YouTube. Usted pongan en sus comentarios las preguntas y yo una vez al mes, así, voy a revisar los comentarios. Voy a revisar los comentarios y los que tienen mi WhatsApp me mandan las preguntas por WhatsApp y en base a eso yo voy a responderles. Ujú. Cualquier consulta estoy para responder, estimados amigos. Entonces les deseo muy buenas vibras y cuando el live empiece a monetizar, les voy a invitar a de que formen parte eh, de ya de la suscripción. Esta suscripción es gratuita, ¿no? Pero hay una parte, no sé cómo se llama, no se llama suscripción, tiene otro nombre, pero se me ha olvidado, disculpen, del YouTube, que ustedes pagan una membresía mensual y pueden recibir cursos. Entonces yo voy a abrir cursos cuando ya el canal pueda monetizar. Yo sí pienso dar cursos para los que estén interesados, ¿no? Cursos de inglés, cursos, I speak English too, cursos de arqueología, un poco de arquitectura, de historia, de filosofía, que quieren aprender e incentivar el pensamiento crítico. Entonces les invito a seguir, a los que no se han suscrito todavía y no me siguen, les invito a suscribirse en el canal y durante el transcurso de estos meses yo voy a estar grabando lives que me parece que van a ser interesantes para que puedan conocer lugares nuevos y cosas nuevas. Y voy a tratar de hacerlo lo más cortos posible para que no sean aburridos. Ok, muy bien, estamos en comunicación ahora sí. Un fuerte abrazo. Se despide de ustedes, esperando volver a comunicarme por otro, quizá por una segunda temporada de este podcast con ustedes. Se despide Francisco López, su servidor. Muchas gracias.